Continuando con el desarrollo del protocolo de investigación y en el apartado de diseño metodológico. A partir de esta diapo vamos a introducir conceptos sobre el plan de tabulación y análisis de los resultados. Los datos por sí mismos no dan respuesta. A fin de que signifiquen algo es necesario determinar cómo se van a clasificar, agrupar y resumir. ¿Cuándo se realiza el plan de análisis? Debe ser planificado con antelación, incluyendo qué se hará, en qué consistirá y cómo se llevará a cabo. El plan de tabulación determina qué resultados de las variables estudiadas se presentarán y qué relaciones entre esas variables se necesitan. El plan de tabulación es la presentación de los datos estadísticos en forma de tablas, gráficos con los resultados. A continuación también, como verán allí, se plantea el proceso a seguir en la construcción de un plan de tabulación. Primeramente, hay que detallar las variables identificadas y que serán objeto de estudio según la definición de variable y los instrumentos elaborados. Segundo, determinar las variables que ameritan ser analizadas individualmente o presentadas en cuadros simples de una variable según objetivos. Tercero, determinar las variables que deben cruzarse según los objetivos. Y cuarto, esquematizar en algunos casos el cuadro para determinar los posibles cruces de variables según el número de estas que debe relacionarse y la escala de clasificación. Y quinto, hacer el listado de los cuadros que deberán presentarse. Todo esto tiene que estar explicitado en el protocolo en el ítem plan de tabulación y análisis de resultados. Hay una consideración que es importante aquí plantear. Matriz de datos. Hay que tener presente en el diseño que una matriz de datos es aquella que ordena la información, que permite depurar la información previo a la tabulación para eliminar errores de registro o codificación. Por eso es que antes de cualquier intento de procesar la información, lo que debemos hacer es revisar los datos originales a fin de corregir datos incorrectos o incompletos. Es en esa matriz de datos o de base de datos que es donde se van a ir ingresando todos los datos recabados en la ejecución del trabajo para luego ser analizados. Si la información es codificada y se procesa en una computadora, también deberá procederse a verificar esa codificación y la calidad de la información que ha sido introducida a la computadora. La tabla es una herramienta estadística que permite presentar en forma resumida, ordenada y fácil de comprender determinado material numérico. Las partes básicas de una tabla son, como ven ahí en la diapositiva, que se ubican según un número de orden, según el orden de aparición, un título. La tabla propiamente dicha contiene un esqueleto y un contenido. Puede agregarse también notas explicativas o fuentes, pero eso es opcional. La tabla es un conjunto de casillas o celdas dispuestas en filas, que así se llama lo horizontal, y tiene columnas, que es la parte vertical. La primera columna es donde consta la variable principal, con sus categorías o valores, y el resto son columnas accesorias. La última fila se utiliza para los totales. Los datos procesados que se presentan en la tabla, número de observaciones en cada una de las celdas, categorías o valores. El título de la tabla es en la ubicación en la parte superior. ¿Qué requisito debe cumplir? Tiene que ser breve, claro, completo y autoexplicativo. ¿Qué contenido debe tener? Entonces, un número, qué, o sea, cuál es la distribución de esa población estudiada, cómo, qué variable, dónde y cuándo. Generalmente siempre comenzamos a mencionar una tabla como distribución de la frecuencia de quiénes según qué variable, en qué lugar y en qué tiempo. Definiremos como frecuencia de un dato el número de veces que este dato aparece en el colectivo. La suma de las frecuencias de cada dato es la frecuencia total. La frecuencia absoluta es el número de veces que aparece el valor de esa variable. La relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta y el tamaño de la muestra. La frecuencia absoluta acumulada es el número de veces que aparece en la muestra un valor
menor o igual que el de la variable. Se puede acumular en la tabla estadística, ya sea en forma ascendente o descendente. Y la relativa acumulada, al igual que en el caso anterior, se calcula como el cociente entre la frecuencia absoluta acumulada dividido el tamaño de la muestra n. Por lo tanto, ¿cómo se lee una tabla? La tabla debemos leer primero mencionando el título. Segundo, en orden, es de dónde proviene la fuente. Tercero, la tabla propiamente dicha, comenzando por los totales, luego las cifras de las casillas, y si es de doble entrada tiene que ser una lectura en sentido vertical y en sentido horizontal. Las tablas, cuando son variables cualitativas, se van a expresar la distribución de frecuencias simples, en el caso de las frecuencias simples, la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Si es de doble entrada o de asociación, o sea, con dos o más variables cualitativas, o puede ser una cualitativa y una cuantitativa, esta va a tener dos totales, como allí vemos el ejemplo. En el caso de las variables cuantitativas, la distribución de frecuencias o simples es cuando los individuos son clasificados según una variable, se expresa cuantitativamente sus valores o intervalos de clases, en frecuencia absoluta, en relativa y en frecuencia relativa acumulada. Ahí ven un ejemplo claro. Para las tablas de variables cuantitativas de doble entrada, los individuos se clasifican según dos o más variables cuantitativas o una quanti y otra quali. Por convención, si una es continua y otra es discreta, se coloca la continua en el sentido vertical. La excepción es cuando la discreta tiene mayor número de valores o categorías. Se recomienda con menos de 30 observaciones trabajar solo con frecuencia absoluta, entre 30 y 60 frecuencia absoluta y relativa, y expresar el porcentaje si tiene más de 60 observaciones. En el caso también de aquellas variables cuantitativas, cuando son continuas o discretas, pero presentan muchos posibles valores, trabajamos en los que podemos definir como intervalo de clases. Para eso primero tenemos que definir qué número de clases vamos a generar, la amplitud de clases, el límite superior e inferior de cada uno de los intervalos. Hay una fórmula para calcular el número adecuado dependiendo de la cantidad de valores. ¿Cómo se hace la amplitud de clase? Valor máximo B menos valor mínimo sobre el número de clases. Los datos presentados en tablas pueden presentarse gráficamente, lo que permite una impresión visual del conjunto del material presentado y ello facilita su rápida comprensión. El gráfico es la representación de datos numéricos cuyo objetivo es representar la distribución de frecuencias, mostrar la asociación entre dos o más variables investigadas en las unidades de observación. Primero, ese gráfico tiene que ser sencillo, autoexplicativo, no debe tener demasiada información, debe tener un diseño atractivo pero sin deformar los hechos, ser adecuado al tipo de escala en que están clasificados los datos y no deben sustituir las tablas, sino que son complementarias. Ahí menciona también cuáles deberían ser el diseño. El eje vertical es la ordenada y el eje horizontal son las abscisas. ¿Qué requisitos? La relación ordenada abscisa en cuanto al tamaño, ahí se comenta en la diapositiva. En cuanto a las etapas de la construcción de un gráfico, la elección del gráfico es según la variable. Hay una construcción propiamente dicha, considerando el tamaño y la proporción, debe tener un título que tiene que ser similar a la tabla y leyendas también que se pueden colocar al pie del gráfico. A manera de esquema, ¿qué podemos mencionar en cuanto al tipo de gráfico? Según si la variable es cualitativa o si es cuantitativa. Para la variable cualitativa, si es una sola, se puede hacer gráfico de barra simple y compuesto o gráfico sectorial. Y si son dos variables cualitativas, deberían ser gráficos agrupados o múltiples, compuestos o pictogramas, que generalmente estos últimos no se emplean en trabajos científicos.
Cuando las variables son cuantitativas y discretas se hace un gráfico de barras, y cuando son cuantitativas y continuas se hacen histogramas, polígonos de frecuencias u ojivas. Aquí se resume qué ocurre con las variables, las tablas y los gráficos. Si es una sola variable, la tabla va a ser simple y el gráfico va a ser de barras simples o de sectores. Si son dos o más variables, se pueden hacer tablas o cuadros de contingencia o tablas llamadas dobles, y el gráfico debería ser de barra múltiple o de barra compuesta. Recordando que si es cuantitativa discreta, lleva gráfico de barras, y si es cuantitativa continua, histograma, polígono de frecuencia u ojiva. ¿A qué nos referíamos? A las medidas de resumen. Es una herramienta estadística que resume en un solo valor un conjunto de datos de la población estudiada. Hay que considerar si esas variables son cualitativas o cuantitativas. Cuando la variable es cualitativa y estamos analizando la frecuencia absoluta, que es la magnitud del fenómeno, el número de veces que se repite el fenómeno, donde no se relaciona con la población y no permite comparar. También se puede emplear para las variables cualitativas una razón, una proporción o porcentaje y tasas. La razón es A sobre B, cuántas veces sucede el hecho que está en el numerador con respecto al denominador. La proporción es A sobre A más B, estima la probabilidad de ocurrencia del fenómeno. Y la tasa es el número de casos de un evento por una constante sobre la población expuesta al riesgo en determinado tiempo y lugar. Las medidas de resumen para las variables cuantitativas son de tendencia central y posición, la media, mediana, cuantile y moda, dispersión, rango, varianza, desvío estándar, sesgo, asimetría, kurtosis o apuntamiento. Las medidas de tendencia central buscan entonces posiciones, valores con respecto a cuáles los datos muestran una tendencia a agruparse. La media aritmética o promedio es el valor teórico que le correspondería a cada individuo si el total se repartiera equitativamente. Es la suma de los valores dividido por el tamaño de la muestra. No es adecuado cuando los valores son asimétricos, se usa para datos cuantitativos. La mediana es el valor central del conjunto de datos ordenados. Divide las observaciones en dos grupos con el mismo número de individuos. Es el percentil 50. Es conveniente cuando los datos son asimétricos. No es sensible a valores extremos y el valor depende de la observación. Y se usa en variables discretas y continuas con niveles de medida ordinal, intervalo y razón. Y la moda es el valor donde la distribución de frecuencia alcanza un máximo. Es valor con mayor frecuencia en la distribución, o sea, el valor que más se repite. Es fácil de encontrar, pero generalmente tiene poca utilidad o puede no existir. O sea, no necesariamente siempre tiene que estar presente en un análisis la moda. Las medidas de dispersión señalan cuán alejados están esos valores del conjunto de datos de su valor central, mide el grado de dispersión, o sea, la variabilidad de los datos, es independiente de su causa, puede ser el rango, recorrido o amplitud, la varianza o desvío estándar, el coeficiente de variación y el intervalo intercuartil. La amplitud o rango es la diferencia de observaciones extremas, el valor máximo menos el valor mínimo del conjunto de datos, y es muy sensible a valores extremos y de poca utilidad. La varianza y el desvío estándar informa sobre la magnitud de la variación en los datos con los cuales las observaciones se agrupan en torno a la media solo para cuantitativas, de razón o de intervalo.